Nicholas Britell compuso la banda sonora de Succession. Qué música que connota Qué manejo de espectacular. poder, ¿no? Sí. Totalmente. Deslumbrante composición. Y de eso vamos a hablar, de los juegos de poder que se establecen a lo largo y ancho del mundo. Y una vez más le damos la bienvenida a Susana Mangana. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida, hijos de punta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú, el sultán y tus chicas? Te juro que ¿Cómo estás instalando cada vez que eso? aparece Susana queda el sultán. Amo, ¿Cómo porque aparte estás cada vez más instalando mujeres, no sé si te das cuenta. No tenemos ya más cuadraditos, cada- ¿viste? Para seguir sumando. Está rodeado. No le dejáis Mira, me opción a cruzo de opinar brazos otra así. cosa. Exactamente. Estás entregado, entrégate a la causa. Claro que sí. ¿Cómo te va, Susana? Bueno, me encuentras aquí en un salón de clase. He encontrado uno que está vacío, por suerte, a estas horas. Estoy en el Instituto de Goa de Cooperación y de Estudios y de Trabajo sobre Cooperación al Desarrollo, que es parte de los institutos que tiene la Universidad Pública del País Vasco, y estoy participando en unas jornadas que comenzaron hoy, pero ya veníamos desde antes de ayer. Todos los días estoy con temática vinculada a esto que tú estás hablando, los juegos de poder que tienen que ver con la cultura de paz, la convivencia, la puesta en valor de los derechos humanos. Se cumplen 75 años de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo que vemos es que el mundo sufre transformaciones rapidísimas, todo el tema de la inteligencia artificial, los nuevos relatos, metarrelatos. Y sin embargo vemos que las violaciones a esos derechos humanos van incrementando, así como se incrementa la impunidad. Y bueno, me parece que está muy relacionado con el tema que tú me proponías para trabajar hoy, que tiene que ver también con los nuevos bloques, que no tan nuevos, pero que van adquiriendo nuevos socios, nuevos integrantes o comensales a eso que llamamos el mundo, ¿no? Gente que se suma al banquete del reparto de este mundo que nos toca compartir a todos y que, como vemos, estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre y que yo los vivo con especial preocupación, ¿no? Por todo esto que me rodea con mis colegas y que estamos todos como acelerando la máquina para ver qué tenemos que hacer cada vez mejor, chicas, para no solo hablar de esa cultura de paz en cuanto a la convivencia con el vecino, sino seguir defendiendo derechos básicos como el derecho a la educación, porque quedan millones de personas, de niños y de jóvenes por fuera de ese derecho. Sobre todo, seguir educando a muchas niñas y mujeres en continentes como África, como Asia, seguir hablando de los derechos al medio ambiente, ¿no? El derecho ecosocial, que se le llama ahora, ¿no? El desarrollo sustentable, que es algo ya que se ha trabajado desde hace más tiempo, el derecho al agua, una vivienda digna. Entonces, todo eso me parece sumamente interesante y que pega de lleno, incide en todo esto que trabajamos con vosotros semana a semana. Susana, y estamos viviendo como una época en la que se están volviendo a discutir derechos básicos. ¿No te parece? Exacto. Como que estamos volviendo a hablar de cosas insólitas. A cuestionar derechos Eso, humanos. a cuestionar, sí, A cuestionar pero cosas que ya dábamos por entendidas en Occidente. Recontraentendidas. Por adquiridos. Tenéis toda la razón y de hecho vengo de hablar y de intercambiar con un catedrático de Derecho Internacional y que yo le planteaba, bueno, ¿cómo puede ser que tengamos estas dudas sobre qué constituye un crimen de guerra y qué es un derecho humanitario, etcétera? Entonces hay como una regresión, ¿no? Hay una revisión otra vez, por más que pueda haber interpretaciones varias al derecho internacional, y sé que cuando hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos habrá pueblos, países, entre ellos China, que vamos a hablar de ello en unos minutos, que dirían, bueno, pero no es una declaración tan universal, sino que fue fabricada, etcétera, en un momento de la historia. Todo eso está muy bien, pero creo que había un consenso que se está resquebrajando y claramente es importante también el papel que estamos haciendo en este espacio como en otros, pero en este tipo de programas donde queremos no solo dar la noticia, informar, sino propiciar la reflexión, incluso para aquellos que no están de acuerdo con nosotros, pero en este momento en el que todos somos activistas o creemos que somos activistas porque firmamos en change.org, ¿verdad? Y eso no es el activismo. Pero en estos momentos en que, como yo digo, los activistas de sofá pululan y todos opinamos de todo, incluida yo, no digo que no, pero es bueno seguir informándonos, documentándonos, porque solamente con una población informada, una población con recursos, consciente de lo que le va
en ello, Sí. podemos presionar a los gobiernos para que después en ese sistema del multilateralismo que tantas otras veces lo hemos sacado a colación, Naciones Unidas, si es pertinente, si es eficaz, sí o no, como decía este gran jurista, decía, bueno, yo prefiero que exista una Corte Internacional de la Haya. Yo creo que estamos mejor protegidos si hay donde elevar un recurso, una licitación, si no es en la justicia, por ejemplo, de cada país europeo, ir a Estrasburgo. Hoy la gente es más consciente de esos derechos en Europa, pero porque ha habido un trabajo de años que viene desde los colegios, desde el activismo social, desde la política, y yo creo que este tipo de espacio, obviamente, y que los medios de información tienen un poder importante. Cada vez que llegamos a la oreja de alguien, cada vez que sembramos esa inquietud por querer saber más, estamos transmitiendo conocimiento y estamos propiciando esa reflexión y ojalá que también el pensamiento crítico, que no solo consumamos imágenes y no solo ideologías, porque aquí hay intereses varios que se entrecruzan. Hay una palabra clave, me parece, en lo que acaba de transmitir Susana, el desarrollo de pensamiento crítico. La palabra crítica a veces es confundida. Cuando hablamos de algo crítico, no significa que estamos necesariamente en oposición a ello. Pensamiento crítico implica un análisis de la información objetivo, sensato, comparado, que nos pueda llevar a alguna conclusión. A veces puede pasar que la conclusión es esto está bien. Claro. No es que la crítica tiene que tener necesariamente un rasgo de negación o de oposición. Pero me parece riquísimo este concepto porque es la esencia de Hijos de Punta, como bien lo decías tú, tratar de propiciar eso, de traer miradas que justamente aporten y hagan pensar. Y para eso estamos, Susana. Para Sí, generar porque criterio. imagínate no, pero si en estos momentos en que hay tanta incertidumbre, no solo el conflicto en Palestina, no solo esta catástrofe sobrevenida, propiciada, como quieran ponerle, lo que están viviendo los palestinos en Gaza, pero también en Cisjordania, el sufrimiento de las familias israelíes que tienen todavía rehenes en un paradero desconocido, que no saben si los vuelven a ver con vida, sí o no. A ese sufrimiento podemos añadir el de las caravanas de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos, podríamos hablar del conflicto bélico en Sudán, de la guerra de desgaste en Siria, en Yemen, de los 20 años de ocupación. Tengo algo que te va a encantar, Raúl. Ayer conocí a una, y a las chicas también, por supuesto, las chicas estarían ya pateando puertas. No te asultanices. Ayer conocí, todavía no puedo decir porque vamos a formarlo bien, pero ayer conocí a una serie de mujeres. Bibliotecas Humanas era el taller, entonces ellas eran su propio libro, su historia de vida era su libro. Wow. Y conocí a una joven afgana que contaba, quizás hasta con demasiado detalle, al borde de las lágrimas, cómo sufrió todo tipo de vejaciones por parte del marido, hasta que alguien de las ONGs que la ayudaban en Madrid la rescató después de una golpiza que la llevó al hospital y la logró transferir de donde estaba en Madrid a otro sitio. No quiero ser imprudente, pero esa persona pudo rehacer su vida, volver a aprender a vivir y me quedó la frase, dijo, yo no quería dinero, no sabía para qué me servía, no necesitaba ropa, no necesitaba nada, solo quería un abrazo, necesitaba cariño. Un abrazo de la familia de acogida vasca que me recibió es lo que me salvó. Qué potente eso, ¿no? Un abrazo. Sí. Entonces, si perdemos la esperanza y si decimos Naciones Unidas no sirve para nada, los políticos son todos corruptos, nadie nos va a apoyar, ¿qué voy a hacer yo, un pobre pringao, diríamos un pobre Mindundi en Uruguay, en Argentina o aquí en España? Si perdemos la esperanza, no tenemos más nada que hacer para cambiar y mejorar el mundo. No es el mundo que yo quiero dejar para mis hijos ni mis posibles nietos. Y para el mundo que yo vivo hoy, si yo no tuviera la creencia de que puedo mejorar en algo la vida de alguien, ¿para qué ser profesora? ¿Para qué hablar todas las semanas? Yo hablo sola, no necesito un micrófono, me escucho yo sola todos los días, no tengo problema. Entonces, si perdemos esa esperanza, no podemos cambiar la sociedad y debemos mejorar aquello que se pueda, porque en cada época hay desafíos, retos, hay apariciones de temas o surgen temáticas nuevas que desacomodan el cuerpo. Hoy hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la rapidez de esos cambios, pero tenemos que aprender a convivir con ellos y ver de qué manera seguimos
defendiendo, promoviendo derechos humanos que son básicos. Para empezar, el derecho a la vida. Sí, y no es todo lo mismo, y no toda la gente es igual, y no todos los políticos son lo mismo. O sea, es lo que decís vos, Susana, informarnos y ver desde cada uno de su lugar qué es lo que puede aportar para eso, no desvincularnos de lo que pasa. Sí, y no caer en eso de Claro. poner cosas que no son iguales en las mismas bolsas, porque como que nos da pereza tener muchas bolsas. Pareciera que tenemos que tener Exactamente. 2 bolsas, una a la mano derecha y una a la mano izquierda, Totalmente, hay y todo miles. tiene que ir en una o en la otra. Y no es así, los matices son No lo es que hacen a los blanco-negro. humanos Exactamente. ricos, los que hacen a las sociedades ricas, y hemos tenido gobiernos que hacen las cosas muy bien en un aspecto y muy mal en otros. Se alterna con otro gobierno que hace las cosas muy bien en un aspecto y muy mal en muy... Pocos gobiernos hacen todo mal en todo. claro. Y aun Ninguno cuando hay hace bien mucho, todo. y hay algunos que hacen mucho mal, igual lográs encontrar algo bueno. A veces la cuestión va por las intenciones. El tema para mí... No, y podemos elegir en los países donde existe la democracia, podemos Exacto. elegir. Sí, pero las intenciones, ahí me parece que es donde tenemos que ir haciendo los acentos. Las intenciones humanas, la intención de base. Vos tenés que tratar de leer la también- intención de la persona, porque puede ser que intente algo y se equivoque y lo haga mal, y salga mal. Pero yo voy a la intención. Si se trató de hacer para que saliera bien, igual le pongo una ficha. Lo que me Pero parece para que eso cae tenemos afuera es que- cuando ves que hay mala intención, que a veces hay. Raúl, puede haber malas intenciones, de hecho las hay, pero yo creo que para eso sigo insistiendo. Tenemos que ser ciudadanos comprometidos con nuestro entorno, nuestra sociedad, primero que nada, donde vivimos, con nuestro medio. Y después hay un montón de temas, como los que siempre trabajamos en el espacio, porque yo me dedico a lo internacional, por eso se llama globoscopio, recordemos, bueno, que son tantos temas a la vez que nos pueden ser apabullantes, nos dejan como con una sensación de aturdimiento que dices, ¿por dónde empiezo? Y como no sabemos por dónde empezar y todo nos queda muy grande, decimos, entonces no hago nada. No, tampoco es. Cada uno hace lo que puede, nosotros hablando, informando, propiciando esa reflexión, porque incluso si decimos algo que alguien dice, no, a mí eso no me parece bien o yo estoy totalmente en desacuerdo, lo escuchó y le hace pensar, ¿quién lleva razón? ¿Ellos o yo? Y a veces no se trata de llevar razón, a veces se trata de escuchar al otro y ver por qué me está diciendo eso y desde qué lugar me habla. Sí. Y no quiero hacerlo demasiado etéreo esto, pero me parece que es muy importante en momentos en que tenemos tantísima dispersión, en que nos come toda la pantalla, lo audiovisual, en que tenemos tanta carga informativa que a veces acabamos estando desinformados. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. No podemos esperar todo de los políticos, yo no espero todo del político de turno, pero sí podemos acompañar ese trabajo que tiene que hacer, que es gobernar nuestro país, y puesto que estamos viviendo en países, Uruguay, España, Francia, donde se vota y se elige un candidato cada tantos años, bueno, tenemos que hacer ese trabajo de control también. Yo te voté para otra cosa. Claro. Y ahí es donde entra el activismo a jugar, o entra el compromiso ciudadano, que no siempre hay que estar en una ONG, en un partido político. Activismo no es salir a romper ciudades. Exactamente. no, Activismo no. es pensar los temas, activismo es tener Hablar, las noticias escuchar. en la cabeza, es manejar información. Sí. No es necesariamente salir con un bombo a romper paradas de micro. No, es otra historia lo y que mientras estamos hablando. hablábamos con vos, Susana, también me llevaba a la charla anterior con Javier, porque este programa atraviesa así, siempre está todo pensado. Y en el fondo siempre me parecía claro, es que la educación, la famosa frase, la educación es poder. Y al final, ¿para qué queremos poder? En realidad es poder elegir. Y poder elegir es ser libres. O sea, en realidad la educación nos hace libres. Esa es la, digamos, si tenemos que resumir el valor de la educación, ¿no? Y de verdad, nada, mientras te escuchaba a vos, esto del activismo, que también lo hablamos con Javier, ¿no? Esto de poder ser libres en lo que elegimos y también ser libres en equivocarnos y volver a replantearnos, es poder sentir la libertad de expresarse, de replantearse, Conocer de, las opciones. de generar Conocer las opciones. Conocer las opciones. generar criterio, que eso que dijiste, la crítica, hablamos de la crítica viene de criterio. Uno no puede tener criterio si no tiene información para poder generar ese criterio. ¿No te llama la atención, por ejemplo, cómo se está confundiendo con frecuencia el término libertad con el término egoísmo en cuanto al significado? Sí, Pareciera verdad, que mirá. hacer lo que se me canta en todo momento de la vida por mí mismo y sin que me importe nada el otro, eso es ejercer la libertad.
eso no es ejercer la libertad. No. Eso está lejos de ejercer la libertad. Está siendo preso tu ego. El lenguaje marca una tendencia, el lenguaje tiene toda una carga de intereses atrás, que eso lo podríamos hablar en varias ocasiones. Pero siguiendo con este ejemplo que traías a colación de poder tomar opciones, cuando esta chica ayer, afgana, contaba su realidad y ella decía, es que yo no era consciente de que yo tenía derechos, a mí no me formaron, no me dijeron nunca que yo podía valer por mí misma. Claro. Eso lo he aprendido aquí. Y yo le decía, bueno, no eres la única, para que no te sientas mal, aquí hay muchas mujeres que también han sufrido violencia a manos de sus parejas, exparejas, de sí, pero la diferencia está en que las mujeres aquí saben que, que no tiene que ser así y las forman y las educan para que puedan irse y puedan valer por sí mismas. Yo eso no lo sabía. Entonces, y la importancia de educar a nuestros hijos en los derechos, en el respeto, en que el otro vale igual que tú, que es un ser humano como tú, sea hombre o mujer, que venga de otra etnia. En fin, hay muchísimas cosas a las que estoy asistiendo ahora porque, bueno, ya que estoy en un sitio donde esto parece que bulle de otra manera y que hay mucho activismo en ese sentido, no siempre con una convocatoria muy enorme, debo decir, pero bueno, es parte de lo que yo siempre trabajo en mis clases y en lo que me formo y lo que luego me gusta transmitir con vosotros. Pero nos estamos alejando del tema que... Sí, Susana, pero es que está divina la charla pensando, con vos, Susana. ¿Cuándo venís, Susana? Les propongo a todas que en realidad sigamos esta línea de charla, porque le contamos a la audiencia que teníamos previsto para hoy analizar al detalle la cumbre entre Joe Biden y Xi Jinping, que se juntaron en la mansión Filoli, donde se filmaba la serie Dinastía. Es un tema yo la veía. Tú y yo la veíamos, las compañeras saben de qué me hablamos. Yo también. De hecho, ahora le mostramos, no la veía. tenemos unas fotitos para mostrarles, pero me parece que lo que estábamos conversando antes también tiene que ver con estos temas, porque por ejemplo, supongamos que quienes tenemos la actitud de querer aprender sobre las cosas, de que muchos temas nos den curiosidad, seamos pocas personas. Bueno, pensemos que somos la inmensa minoría, por ejemplo. Bárbaro. Tal vez nuestra responsabilidad es seguir siendo así para poder hacer de alguna manera contrapeso a esa mayoría a la cual todas estas cosas no le interesan. Pero si dejamos que en realidad las mayorías del mundo estén guiadas por las personas a las cuales nada de lo demás le interesa, vamos a ir a un mundo bastante triste, en el cual básicamente cada cual se tendrá que salvar como pueda o no. Y si cada cual va muriendo a mi costado, tendré que volverme indolente. Y creo que nuestra responsabilidad es intentar ir para el otro lado. También tiene que ver con el otro tema que tú querías que yo hiciera una actualización con mucha lógica de lo que veníamos hablando la semana pasada. Hoy por fin ha conseguido ser investido como presidente otra vez Pedro Sánchez en España. Pero esto ha costado. No solo hablo de la negociación con los votos decisivos que aporta Junts y este señor fugado de la justicia española, que es lo que ha generado tanto malestar, resquemor, en buena parte de la sociedad española, pero sobre todo en los partidos de derecha y ultraderecha como son PP y Vox, ¿sí? Pero a mí me ha defraudado mucho el nivel de los políticos, porque ayer se suponía que había un debate de investidura y yo lo que escuchaba era simplemente epítetos, o sea, descalificaciones, tanto del líder del PP, Feijóo, hacia Sánchez, como de Sánchez con ironía, burlándose, incluso hablando de poemas de Machado que luego resultaron ser versos de una canción de Ismael Serrano. O sea, un nivel que a mí me parece que para un país como este, democrático, con una cultura ya democrática bien consolidada, un país que mira hacia Europa, que mira hacia el futuro, ¿qué tipo de imagen estamos dando, no solo a la interna, sino a la externa, ¿no? Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid le dice por lo bajini, pero se interpreta perfectamente que insulta al presidente. Puede haber estado en desacuerdo con lo que le dijo o puede haber creído que no era atinado el momento en que le saca a colación rollos y temas de negocios medio fraudulentos de su familia, de su hermano, concretamente durante la pandemia. Pero hay que tener mucha más mesura, mucho más cuidado, porque es una mujer que está ejerciendo, estaba allí en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid y no como un ciudadano más de este país. Está representando. Entonces, está representando, pero además los cánticos que había en la calle también de los manifestantes con insultos al ministro de Interior, que es declarado, él es gay,
pero no lo decían de esa manera, sino que le daban otro insulto, o por ejemplo al rey, Felipe VI le decían Felpudo VI, ¿no? O Felipe Masón. Yo creo que, de tu Susana, nación. sabes que yo esto Ese tipo creo de que ya lo he cosas. contado acá, pero hace no tantos años, hace unos 16 años, me tocó casi durante 2 años trabajar en España. Y recuerdo que estaba allá y a la mañana, mientras me preparaba para ir a la obra que estábamos llevando, a las obras que estábamos llevando adelante, miraba el informativo y veía las sesiones del Congreso. Y escuchaba el diálogo que era muy vehemente entre Sí. los distintos partidos que en ese momento componían el Parlamento español. Y recuerdo claramente la envidia que me daba el nivel que tenía el debate, porque se estaban diciendo de todo. Cada uno defendía su posición con uñas y dientes, pero ante las cosas en las cuales el otro tenía razón, estaban dispuestos a dársela. Y el insulto Claro. no tenía lugar en el Parlamento español. Es y que en tiene tan que haber un pocos nivel de años, retórica Sí, bueno, y de ver lo que vi oratoria se ha ayer Sí, perdido. me es resultó que en realidad, pasmante. Susana, yo te quería preguntar eso. ¿No pensás que los políticos que tenemos tienen que ver también con la sociedad que tenemos Claro. y con el Exacto. poco compromiso que tenemos las personas por involucrarnos en lo que son los temas políticos y en lo poco que le Exactamente. exigimos a los políticos? Porque si no es como decir, bueno, los políticos son una porquería, son todos iguales, pero ¿y nuestra parte, que somos los que votamos, Es dónde, que dónde la queda? democracia no es solo ir a votar cada 4, cada 5 años y después, cuando sí me importa algo, ir a manifestar, insultar al otro, agredirle al otro verbalmente. Eso es terrible. Ayer veía imágenes de los manifestantes estas noches pasadas con muñecas inflables y ponía que eran las ministras del gobierno de Sánchez. No Yo se no puede estoy creer. diciendo si estoy a favor o no de la política que ha adoptado de proclamar esta amnistía que permite ahora este intercambio de votos por la amnistía de parte de Junts, que estaba prófugo Puigdemont en Es una Cataluña. Eso ya maniobra lo muy hemos mencionado. polémica, lo es, sin lugar a dudas, pero Claro, lo más eso- democrático que podemos tener los humanos es perder una elección y al día siguiente empujar por el país en el cual vivimos, porque eso es lo que implica ser demócrata. ¿Sí? No es que si ganó el otro Exacto, tiro pero- todo al diablo, no, No, existe no, eso. además te corresponde ser oposición y ser Claro. hacer una oposición responsable. Buena, responsable y bien intencionada. Y si el otro tiene razón hay que dársela. Exactamente. Porque luego lo que a mí me asusta es, bueno, si los que están pretendiendo tirar abajo esa política de amnistía y decir que la investidura no se tiene que producir, y veo ese tipo de manifestaciones donde hay cargas contra la policía, donde hay insultos, donde hay xenofobia, expresiones racistas. Yo eso no lo quiero para ningún país, ni para el mío ni para otro. Entonces, yo creo que se descalifican solos unos y otros cuando entran en ese juego pernicioso, Lo que quiero ¿no? decir, Susana, Entonces, eso es un tema que queríamos comentar contigo hoy. Pero bueno, que ya sepáis, ya creo que ha circulado, pero Sánchez ha sido investido una vez más. Este será su tercer mandato, si no me equivoco, el de Sánchez, que va a tener una legislatura muy cargada, muy tensa, porque ha prometido muchas cosas a los partidos nacionalistas, no solo de Cataluña, también de Galicia, del País Vasco, y claro, cada comunidad autónoma, con esa descentralización que tenemos en España, por las regiones autónomas que tenemos, pues va a ejercer ese contralor a sus políticas. Va a ser una legislatura difícil para Sánchez. Pero Susana, era la actualización que queríamos hacer. Sí. nos voló un poquito el tiempo, pero me parece que la charla Ay, fue no. riquísima. Riquísima. Quédate, Susana. La semana que viene la vamos a seguir con Susana. Vamos a ver qué nos trae la realidad. Pero de hecho vamos a tener noticias muy importantes. Tenemos los coletazos de la visita de Xi Jinping a Biden, Sí. que no se veían desde la cumbre del G20 el año pasado. Así que creo que ha sido interesante que puedan dialogar. Vemos que hay alguna sintonía tibia, pero también hay diferencias muy grandes. Y hay dos temas muy importantes hoy en la agenda que los podemos tratar: todo lo que es el uso del fentanilo Sí. y los componentes químicos que llegan de China. Y el otro gran tema es Taiwán. Y eso sí requiere un poquito más de tiempo para comprender ahí dónde están las rispideces, ¿no? Sí. Porque Creo que ha Taiwán tenido puede ser una un gran relación tema. también con Latinoamérica. Sí. También hubo un acuerdo en el tema climático. Se pusieron de cara a la COP28, que va a ser en poquitos días en Dubái. También hubo una alineación por parte de Biden y de Se Xi me Jinping. corta la comunicación, Raúl. Tranquila, Susana, vamos a dejarla por acá. Uy, Uy, chau, se nos Susana. fue. Chau, Susana, te queremos. Susana, hasta la semana que viene. Bueno, sí, maravilloso final. Sí. Sí, Bueno, pasó Susana por el globoscopio. Riquísima la charla, chicas, Sí, la verdad, sí, me la parece verdad. divino. Bueno, Como vamos a hacer siempre. una pequeña pausa y vamos a ver qué cosas tenemos ¿Qué vamos para a hacer el fin de, Hay de no? todo este fin de semana. Ya viene Sole Parodia, hacemos Allí estaremos. Ahora venimos.